y empezamos el libro de Job. Tema principal, el sufrimiento. Dice, la pregunta que surge en todo el libro, ¿por qué los justos sufren o por qué sufren los justos? Y la pregunta que muy seguido escuchamos en la gente común y aún entre nosotros como cristianos. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Muchas veces puede tener un propósito, una trata especial contigo, conmigo, pero siempre hay algo bueno que surge en los propósitos de Dios. Siempre quiere el bien para sus hijos. El, el nombre de Job, el perseguido o el afligido. Dice, se piensa que descendían de Nahor o Nacor, hermano de Abraham, porque habitaba en la tierra de Uz. Job 1:1, cerca de Canaán. Vemos rapidito en el libro de Job. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahí está su ubicación. Dice, en la tierra de Uz. Cerca de Canaán. Y vamos a ver por aquí rapidito un esquema, un pequeño mapa del área, de la zona del Medio Oriente en los tiempos antiguos para intentar ubicar la tierra de Uz. Solamente es a manera informativa. No, la pregunta en sí que viene en examen es de dónde era Job. Entonces tenemos la palabra y la respuesta rápida de Uz, no ubicar, ¿verdad? Entonces, continuamos. El marco histórico dice, la tierra de Uz al norte de Palestina en la época de los patriarcas. Ahí está otro pequeño mapa donde se intenta ubicar, dado la información, dice al norte de Palestina y al sur de Israel, entonces podemos ubicarnos, o sea, al lado, en la parte baja del mar Muerto, pero su ubicación en sí no está bien definida aquí. Solamente sabemos que era de la tierra de Uz. Bien, dice, fue un hombre recto, rico, al que Dios permitió que fuera afligido con gran sufrimiento. Dios estaba orgulloso de su siervo Job, un patriarca que vivió entre los años 2000 y 1000 antes de Cristo, en tiempos de Abraham e Isaac. ¿Era Jacob? Dice que vivió más de 100 años, así como los patriarcas. Lo vemos en el libro de Job 42:16 y nos describe el tiempo de vida que tuvo este varón de Dios, 42:16. Dice, y después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Fue bendecido después de las pruebas que pasó. Vamos a continuar para ver precisamente acerca de esas pruebas, las cuales sufrió Job. Dice que Job levantaba ofrendas a Dios. Dice que oraba por sus hijos, por los pecados que hubiesen cometido, y levantaba ofrendas a Dios. Dice que es digno de considerar que no había ley, porque en ese entonces, dice tampoco Jacob, así que no era un israelita, dice. En Génesis 22 apenas menciona a Isaac. Entonces podemos imaginar que Job tal vez tuvo una teofanía de Dios en sueño, no sé, en visión, y él creyó
en Dios. Él creyó en ese Dios todopoderoso. Y por tal, hacía ofrendas y oraba a Dios, al Shaddai. Dice, exacto, dice, conocía a Dios como el Shaddai, el Dios todopoderoso. Pregunta para examen también. El versículo clave que vemos aquí, el versículo, el capítulo 2, versículo 3. Vamos a ver, capítulo 2, versículo 3 del libro de Job. Nos dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinase sin causa. Se dice que hubo una reunión en el cielo donde llegaron los seres celestiales. Lo clave, lo acabamos de leer precisamente, cuando vemos que Satanás incitó a Dios para que Job fuera pues atribulado, ¿sí? El espacio y el tiempo en que se escribió, dice, no, dice, en el que se desarrolla la historia. Dice, la mayoría de los conservadores consideran que pertenece a la era salomónica, tiempo de la escritura, a mediados del siglo X antes de Cristo o 950-965 antes de Cristo. Es una referencia histórica. Dice, el autor desconocido puede ser escrito o pudo ser escrito por Moisés, Salomón o Eliú, el joven, uno de los jóvenes que lo confrontó a Job. ¿Sí? Este libro entra en la categoría de libros poéticos y sapensales, o sea, de sabiduría. Palabra de pregunta para respuesta de examen también. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares está considerado dentro de esos libros poéticos y de sabiduría. El contenido, desde la mayor parte del libro, está dedicado a los 3 discursos que sostuvo Job con sus amigos. Los 3 hombres llegaron a la conclusión de que el sufrimiento llega como consecuencia del pecado y Job sostiene que es inocente. Puede suceder en nuestro entorno, en nuestra vida diaria también, que veamos algún hermano atribulado y pensemos o lo acompañemos en su dolor, pero también le manifestemos cómo andas con Dios o preguntándole situaciones o circunstancias. Así pasó con Job. Sus amigos llegaron a la conclusión de que era consecuencia de pecado la forma en que estaba viviendo Job, o sea, que estaba siendo atribulado. El propósito fundamental en el libro de Job es demostrar la soberanía de Dios y el significado de la fe verdadera. ¿Por qué habla de fe verdadera aquí? No existía la ley y sin embargo Job oraba y colocaba holocausto al Dios Todopoderoso y oraba por sus hijos. Pedía perdón y misericordia por sus pecados. Entonces había una fe, como se traduce la fe, sin ver. Conocía a Dios sin verlo aún. Dice, demostrar la soberanía de Dios y un significado de fe verdadera. El bosquejo, número 1, el ataque de Satanás contra Job. Lo vemos en el capítulo 1, 2 al 10. Capítulo 1, 2 al 10, vemos
todo lo que sucedió y las calamidades que sufrió Job de parte del enemigo, porque tuvo el permiso de Dios para poderlo atribular de esa manera. Dice así, vamos a leerlo rapidito. Dice, en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese era el concepto que tenía Dios de Job. Y le nacieron 7 hijos, 3 hijas, su hacienda eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Parte de las preguntas de examen. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días, todos los días. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová a los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Esa es la reunión a la que hicimos mención al principio. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Jehová a Dios de balde? O sea, empieza a meter esa situación. Dice, ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos le ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás como si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. O sea, inmediato. Quería poner a prueba a Job. Dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían, bebían vino en casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job, le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia, y aún estaba hablando cuando vino otro y dijo, fuego cayó del cielo, que quemando las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y aún, dice, estaba hablando y vino el otro y dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos, se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto, hablaba, dice, ya venía otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, vino a casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado desierto y azotó por las 4 esquinas, dice, de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job, dice, se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Qué hizo Job? Adoró a Dios. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. No quiero pensar qué pasaría con alguno de nosotros. Cuento yo, si sucediera algo en nuestras vidas así, aún estaríamos dispuestos a dar adoración a Dios, a darle gracias por lo que dio, por lo que Él quitó. No lo sabemos. Es el corazón de cada uno de nosotros. Y ese solamente lo conoce Dios. Número 2. Dice que aquí vimos el ataque, el primero, todo lo que pasó, y aún así adoró a Dios. Y el tercero dice
llagas en la piel, sarna maligna, y su esposa le dice que niegue a Dios. Job 2:9. ¿Qué le dice la esposa? En el 2:9 dice, entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Imagínense que nuestra Biblia idónea nos diga eso. Es terrible, ¿no? Pero aún Job se mantuvo firme. La respuesta de Job está en el 2:10. Y le dijo que como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Bien, y viene la parte de sus amigos, Elifaz, Bildad y Sofar. Dice que 7 días lo acompañaron en su dolor sin decir nada. Job, o sea, lo estaban acompañando en su dolor. Job estaba deprimido. Todo el capítulo 3 habla acerca de esto. Los amigos, los tres, dan argumentos cada uno y Job se defiende. Argumentos, que el sufrimiento era el resultado del pecado. En la medida de la aflicción indica el grado del pecado. Imagínense qué pensaban de Job. Y advierten que si Job no se arrepiente, Dios dice, eso es, dice, perdón, que si Job se arrepiente, Dios restaurará su felicidad. En realidad Job se defendía y decía que no, que él era libre. Admiten que a veces los impíos prosperan, pero solo transitoriamente. O sea, marcaban su prosperidad, pero no como una bendición de Dios, sino que por ser impío también podía haber prosperado. Sabemos que era bendecido por Dios, porque él era un hombre, varón perfecto, recto y temeroso y apartado del mal. Así lo había descrito Dios. La respuesta de Job dice, se defiende y manifiesta que a pesar de todo, sigue confiando en Dios. El capítulo 19, 25, 27. Vamos rapidito, tenemos tiempo todavía. 19, 25, 27. Dice así, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Él manifiesta que a pesar de todo sigue confiando en Dios, de todo lo que le ha pasado, incluso lo que sucede en su propia carne. Job dice en su desesperación, cree que Dios no lo oye. ¿Cuántos de nosotros en situaciones de dificultad hemos pensado lo mismo? Sí, pero sin embargo sabemos que Dios no nos abandona, que Dios está con nosotros. Y hay muchas muestras de que así es, porque aquí estamos aún. Dice Job, sabe que no hay nada impuro en él y lo manifiesta el capítulo 23, 10. Número 3 dice, Eliú se enfrenta a Job. Capítulo 32, 37 dice, como un joven arrogante y cree que sabe más que los demás y tiene un discurso largo, pero infructuoso. Sus argumentos, dice Dios, no es deudor de ningún hombre, por lo cual Job no debe hacer alarde de su integridad. La calamidad manifiesta aquí que es consecuencia del pecado cometido, pero a su vez sirve para corregir al hombre. Número 4, dice Dios responde a Job.
el capítulo 38, 41. Vamos a ver cómo le responde Dios a Job. 48, 38, 41. Dice, ¿quién prepara el cuervo su alimento, al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Dios mismo cuida a sus criaturas, todo lo creado por él. Y nosotros somos creados por Dios. Somos criaturas de Dios, creados por él. Argumentos, dice, reprende a Job por pretender una especie de igualdad con el Eterno al introducirlo en el debate. Confronta la capacidad de Job para juzgar todas las cosas desde el punto de vista de su origen. Dice, y revela a Job su capacidad de gobierno soberano sobre todo. Ahí vemos precisamente esa soberanía de Dios. Y entonces Job es restaurado en el capítulo 42. Sí. Job responde en reconocimiento, humillación y adoración a Dios. Vemos como lección espiritual que Dios es soberano, que en Él debemos depositar nuestra fe y confianza en tiempos difíciles, en tiempos de tragedia. Dice, en tiempos de tragedia nos enfrentamos en la cruz. El tiempo de tragedia nos enfrentamos a la tentación, dice, de convertir a Dios en nuestro adversario, porque le reclamamos. De convertir a Dios en nuestro adversario y no en nuestro abogado. La batalla de fe es personal. Por eso dice la palabra que a cada quien le da su medida de fe. Y entonces nos toca a nosotros pedir que nuestra medida de fe vaya siendo mayor cada día. Tenemos una aplicación práctica del libro de Job. Dice, nos recuerda cómo hay un conflicto cósmico en los cielos del que usualmente nosotros desconocemos y que con frecuencia nos podemos preguntar precisamente por qué Dios permite algo y a veces cuestionamos o dudamos de la bondad de Dios sin haber visto lo que sucede en los cielos, en ese lugar en el cual no tenemos acceso. El libro de Job nos enseña a confiar en Dios. Las circunstancias, aun cuando no las entendamos, Dios es perfecto en todo lo que hace. Dice que si los caminos de Dios son perfectos, Él es perfecto en todo lo que hace. Todo lo que hace Él es perfecto. Nuestra responsabilidad hacia Él es obedecerle y confiar en Él y someternos a su voluntad. Entendamos o no entendamos. Entender, sí, que es soberano sobre nuestras vidas. Amén. Bien, pues vamos a bajar hacia el libro de Salmos. Queremos trabajar con él de una buena vez. A lo mejor, si nos los permite el sistema, nos tomamos 5 minutos y concluimos el libro de Salmos. El libro de Salmos, dice, es un libro de oración y un himnario del pueblo de Dios. Preguntas de examen, para que vayan tomando nota. Dice, es la porción más personal del Antiguo Testamento. Nos da
una revelación del corazón del judío santo. El título hebreo es Tehilim, el libro de alabanza, y contiene 150 salmos, dividido en 5 libros. Dice aquí que posiblemente para imitar el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, terminan con amén, amén. El primero, del Salmo 1 al 41. Preguntas de examen. El libro segundo, del Salmo 42 al 72. El tercero, del Salmo 73 al 89. El cuarto libro, del Salmo 90 al 106. Y el quinto libro, del 107 al 150. Vamos por los autores. David, rey de Israel, le adjudican 73 salmos. Asaf, director del servicio de coro en el tiempo de David, 12 salmos. Los hijos de Coré, directores de la adoración de Israel, igual, 12 salmos. Salomón, hijo del rey David, 2 salmos. Moisés, jefe y legislador de Israel, 1 salmo. Son para preguntas de examen también. Etán, un cantor, 1 salmo. Ezequías, rey de Judá, cánticos graduales. Ahorita vamos a ver la definición de cada uno de los libros en su definición. Jedutún, director de música en el tabernáculo, viene en Primera de Crónicos 25:1-3 también. Esdras, escriba que enseñó la ley después de la cautividad. Emán, cantor y vidente del rey, en Primera de Crónicos 6:31-33, 15:19 y 25:5-6. Dice que existen dudas en cuanto a algunos autores, pero estos son los más reconocidos. Espacio de tiempo, escrito a lo largo de 900 años, desde la época de Moisés, en 1405 antes de Cristo, hasta el regreso de Israel del exilio, 538 antes de Cristo. Vemos el versículo clave, el 156. ¿Alguien quiere compartirlo? El Salmo 156 está al final del libro. 156. ¿Qué nos dice? Amén. Sé todo lo que respira, alabe a Ja. Es muy Aleluya. cortito, pero es aleluya, gloria a Dios. Así es. Y vemos que desde que un bebé nace, en su primer chillido, reacción, cuando se recibe la nalgada, su primer respiro e inhalación es alabar a Dios. Si analizamos la frecuencia de nuestra respiración, inspirar y hacer la expiración del aire, estamos mencionando el nombre de Yahweh. Si ustedes lo hacen como una práctica, se van a dar cuenta que por eso dice, todo lo que respire, alabe al Señor, alabe a Dios. Aún aquellos que dicen que no creen en Dios, lo hacen con su respiración. Están reconociendo por la vida misma que hay un Dios todopoderoso. Contenido, dice, el contenido de Salmos se puede resumir de esta manera. Dios debe ser alabado en toda circunstancia de la vida, y esto por causa de su fidelidad en el pasado, lo cual es garantía de su fidelidad en el futuro. Lo que está escrito nos habla de la fidelidad de Dios, y escrito para nuestro tiempo, corroborando esa fidelidad que ha tenido con cada uno de nosotros. Los salmos, como decíamos, se caracterizan
en alabanza, en adoración, confesión y la oración expresiva. Son respuestas de pregunta de examen también, para que los vayan subrayando. Aunque al final hacemos un gran bosquejo de examen y hay apoyo para que podamos contestar los 60 y algo preguntas del examen. Los salmos se clasifican en alfabéticos o acrósticos. Tienen ciertos arreglos basados en el alfabeto hebreo. Dice, por ejemplo, los salmos 9, 10, 25, 34, 37 y 119. Dice, y su forma ayudaba a la memorización. Y yo los voy a invitar a que hagan un salmo, un pequeño salmo de adoración a Dios con su nombre. Y si quieren incluir su apellido, el primero y el segundo, pues va a ser un salmo más grande, ¿verdad? Con su nombre. Yo hice uno con mi nombre y pedí, oré por esa inspiración para que poder escribir lo que surgiera de mi corazón. Y puse, mi nombre es Jorge, en la J, Jehová, Dios de los ejércitos. O orando estoy porque a la batalla voy. En la R, reconozco que tú eres quien lucha mis batallas y me llevas de victoria en victoria. En la G, gracias te doy, mi Señor, por ser mi Dios y mi Salvador. Y en la E, en tus manos pongo mi vida porque tuyo soy. Entonces, igual ustedes pueden crear un pequeño salmo de alabanza con su nombre, de manera acróstica. ¿Sería tarea? Para que lo comparta aquí. Sí, para que lo comparta. No, porque las tareas están en los cuestionarios. ¿Sí? Eso lo puede traer en su Biblia anotado y ese es su salmo, su alabanza personal con su nombre, porque cada nombre tiene un significado, pero le van a dar un significado especial formando una alabanza. Bien, aquí hay uno, nombre de, y igual está colocado en forma acróstica y es una alabanza. ¿Sí? Igual lo pueden ejecutar ustedes. Los salmos reales, dice, anticipan a Cristo como Rey y Salvador. Vemos en el Salmo 2, vamos al Salmo 2, que es para poder alcanzar a concluir la clase. Salmo 2 dice, el reino del ungido de Jehová. Es un salmo real que anticipan como rey. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿De quién están hablando aquí? Precisamente de Cristo. Por eso dice, son salmos reales y anticipan a Cristo como rey. Salmos de alabanza y adoración. Reconocen la bondad y el cuidado de Dios. El Salmo 23 es uno de ellos, el más conocido por cada uno de nosotros, donde declaramos a Dios como nuestro pastor. Vamos al Salmo 23 rapidito. Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Una alabanza reconociendo que Él es mi pastor y que nada me va a faltar. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Sí? Y así vemos el Salmo 103,
Y los salmos que reconocen su poder y su gloria, Salmos 8, 24, 136 y 148. Salmos penitenciales. Dice, contienen una profunda contrición por el pecado cometido. Cuando nuestro corazón está constrito y humillado delante de Dios, reconociendo haber pecado. Hay salmo, dice el Salmo 6. Un ejemplo. Dice 6:1, Jehová, no me reprendas en tu enojo, no me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Dice, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Entonces aquí es una penitencia, es un clamor a Dios para el perdón y reconociendo el pecado por esa profunda construcción en el corazón por haber cometido pecado. Y así podremos buscar en los ejemplos que trae aquí, el Salmo 25, 32, 38, 39, 40 y 51. Pero vienen sus cuestionarios y van a tener oportunidad de profundizar mucho más. Los salmos mesiánicos anticipan la persona y la obra del Mesías. Salmo 8 dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cierros, de la boca de los niños y de los que maman. Fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria y el hijo del hombre para que lo visite? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies, ovejas, bueyes y todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Estamos con estos salmos glorificando a Dios. Salmos imprecatorios, dice, todos imploran la venganza de Dios contra los perseguidores. Salmos 52, 58, 69, 109 y 140. Implorando la venganza de Dios contra los perseguidores. Los salmos de aleluya, que emplean la expresión aleluya, que significa alabad a Yahá. Aleluya, aleluya. Jehová. Y los salmos son 111, 113, 115, 117, 146 y 150, que vimos está al final, donde dice, todo lo que respire, alabe allá, a Jehová. Los salmos graduales, el Salmo 120, 134, lo recitaban, dice, o cantaban los peregrinos cuando iban a Jerusalén para la celebración de las diversas fiestas del pueblo judío. 120, 134. Bien, con esto concluimos el libro de Salmos y vemos que, por ejemplo, el salmo más antiguo es la oración de Moisés, el Salmo 90. Una reflexión sobre la fragilidad del hombre comparado con la eternidad de Dios. Vamos a concluir este tiempo.
gracias a Dios, nos dio la pauta y el tiempo para terminar y no atrasarnos tanto porque no pudimos la clase anterior poder hacer la clase. Bien, mis amados, pues vamos a orar por este tiempo. Vamos a dar gracias al Señor por... Bien, amado Dios, Señor y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este tiempo que a través del libro de Job y del libro de Salmos, Señor, tú nos has traído palabra, Señor. Que esa palabra tuya, Señor, la llevemos grabada en nuestra mente y guardada en nuestro corazón y que la podamos, Señor, redarguir, que nos redarguya nuestro corazón, el Espíritu Santo a través de tu palabra, que podamos discernirla y volverla a masticar, Señor, para que podamos sacarle, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros en ella, Señor. El libro de Job, que nos habla precisamente de las situaciones de tribulación en las cuales cualquiera de nosotros